Había algo en la mirada de Carmen Valenzuela, aquella tarde lluviosa que el padre Miguel jamás olvidaría. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era algo mucho más profundo. Dignidad. Mientras las gotas de lluvia caían sobre su cabello y empapaban sus hombros, ella sostenía en sus manos las llaves de una casa sin techo, la burla final de un padre que nunca la amó. «Para ti, inútil. Esto basta», habían sido las últimas palabras de don Ramiro antes de partir, dejándole 4 paredes desnudas al cielo abierto. Sus hermanos rieron. El pueblo murmuró. Pero Carmen simplemente levantó el mentón, acarició el vientre donde crecía su hija, y susurró algo que cambiaría su destino para siempre. «Entonces construiré mi propio cielo». Esta es la historia de una mujer que transformó la mayor humillación en su más grande triunfo, y que años después enseñaría a quienes la despreciaron el verdadero significado de la palabra hogar. El sol de mediodía entraba por las ventanas de la casona Valenzuela, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas estrellas perdidas. Carmen estaba de rodillas en el suelo de madera, fregando con un cepillo las manchas que sus hermanos habían dejado la noche anterior. El agua jabonosa corría entre sus dedos enrojecidos, llevándose la suciedad pero nunca el cansancio que habitaba en sus huesos. «Carmen», la voz de su padre retumbó desde el estudio. «Trae café, y que esté caliente, no como ayer que parecía agua de charco». Ella se levantó despacio, secándose las manos en el delantal gastado que había sido de su madre. Tenía 32 años, pero a veces se sentía como si llevara siglos viviendo en aquella casa, donde nunca fue más que un par de manos que limpiaban, cocinaban y callaban. «Ya voy, papá», respondió con la voz suave que había aprendido a usar para no despertar la furia de don Ramiro. En la cocina, doña Lucía, la vecina que a veces venía a ayudar, movió la cabeza con tristeza al verla entrar. «Ay, mijita», suspiró la mujer mayor, sirviendo el café en la taza de porcelana que don Ramiro exigía. «No es justo cómo te trata. Eres su hija, sangre de su sangre». Carmen sonrió con amargura mientras tomaba la bandeja. «Para mi padre, Lucía, yo solo soy un error. Nací mujer cuando él esperaba otro hijo varón. Eso nunca me lo perdonará. Pero tú trabajas más que esos 2 holgazanes de tus hermanos juntos». Doña Lucía bajó la voz. «Andrés y Tomás no hacen más que beber y gastar el dinero de tu padre en fiestas y apuestas. Todo el pueblo lo sabe. Ellos son hombres, Lucía. En los ojos de mi padre, eso es suficiente». Carmen cargó la bandeja y caminó por el pasillo oscuro hacia el estudio. Podía escuchar las voces de su padre y sus hermanos discutiendo sobre algo. Se detuvo un momento antes de tocar, y las palabras que llegaron a sus oídos le helaron la sangre. «Ya es hora, muchachos», decía don Ramiro con voz ronca. «El médico dice que me quedan 6 meses, tal vez menos. El cáncer está ganando». Carmen sintió que las piernas le flaqueaban. Su padre estaba enfermo, mortalmente enfermo. 6 meses. La voz de Andrés, el mayor, sonaba más preocupada por el dinero que por el hombre. «¿Y la herencia, papá? ¿Ya decidiste cómo dividirla?» «Por eso los llamé», tosió don Ramiro. «Mañana viene el notario. Ustedes son mis únicos herederos verdaderos, hombres de la familia Valenzuela». «¿Y Carmen?», preguntó Tomás, aunque su tono era más de burla que de preocupación. Don Ramiro soltó una risa amarga que terminó en otro ataque de tos. Esa fue el último fracaso de su madre antes de morirse. No pudo darme el tercer hijo varón que necesitaba. Carmen tendrá lo que merece una mujer que nunca hizo más que estorbar en esta casa». Carmen sintió cómo las lágrimas querían brotar, pero las contuvo. Había llorado demasiado a lo largo de su vida. Ya no quedaban más lágrimas para el desamor de su padre. Tocó la puerta suavemente. «Adelante», gruñó don Ramiro. Entró con la cabeza baja, como siempre hacía, y colocó la bandeja sobre el escritorio de caoba. Su padre ni siquiera la miró. Andrés y Tomás, sentados en sillas de cuero, la observaban con esa mezcla de desdén y diversión que siempre usaban con ella. «El café, papá», murmuró. «Lárgate», fue toda la respuesta. Carmen salió del estudio sintiendo el peso de la injusticia familiar sobre sus hombros.
25 años viviendo en aquella casa. 25 años cuidando de su padre después de que su madre muriera de pena y agotamiento. 25 años siendo invisible. Regresó a la cocina donde doña Lucía la esperaba con los brazos abiertos. «Escuché todo, hijita», le dijo abrazándola. «Lo escuché todo. Está enfermo, Lucía. Se está muriendo. Y sigue siendo cruel contigo». Carmen se sentó en una silla de madera, mirando sus manos agrietadas por el trabajo. «¿Sabes qué es lo peor?», susurró. «Que una parte de mí todavía espera que algún día me mire con cariño. Que algún día diga, hija mía, sin desprecio en la voz. Soy una tonta». «No eres tonta, Carmen. Eres humana. El corazón no entiende de justicias». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Yacía en su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, el único espacio que le habían dado, mirando el techo agrietado donde a veces se colaba la lluvia. Pensaba en su madre, en cómo había trabajado hasta el último aliento tratando de ganar el amor de un hombre que solo valoraba a sus hijos varones. «No seré como tú, mamá», pensó Carmen en la oscuridad. «No me dejaré morir esperando amor que nunca llegará». Los días siguientes fueron extraños. Don Ramiro casi no salía de su habitación. El médico iba y venía con cara cada vez más seria. Andrés y Tomás paseaban por la casa como pavos reales, ya contando el dinero que heredarían, planeando viajes y compras. «Con mi parte compraré la finca de los Méndez», decía Andrés recostado en el sofá de la sala. «Siempre me gustó esa propiedad. Yo me iré a la capital». Tomás se servía whisky aunque apenas eran las 11 de la mañana. «Abriré un negocio. Algo grande. Ya verás, hermano. Los Valenzuela seremos importantes». Carmen pasaba junto a ellos como un fantasma, cargando ropa para lavar, llevando bandejas de comida al cuarto de su padre. Ninguno le dirigía la palabra a menos que fuera para pedir algo. El miércoles llegó el notario. Don Ignacio Vega era un hombre serio, de traje oscuro y maletín de cuero gastado. Carmen le abrió la puerta y él la saludó con una cortesía que ella ya no estaba acostumbrada a recibir. «Buenos días, señorita Valenzuela». «Buenos días, don Ignacio. Mi padre lo espera en el estudio. ¿No estará usted presente en la lectura del testamento?». Carmen negó con la cabeza, una sonrisa triste en los labios. «No creo que mi presencia sea requerida». Don Ignacio frunció el ceño, pero no dijo nada más. Subió al estudio donde don Ramiro, Andrés y Tomás lo esperaban. Carmen se quedó en la cocina, ayudando a doña Lucía a preparar el almuerzo. Cortaba verduras con movimientos mecánicos cuando escuchó las voces elevándose en el piso superior. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Sus hermanos estaban contentos. Una hora después, don Ignacio bajó las escaleras con expresión perturbada. Buscó a Carmen con la mirada y la encontró en la cocina. «Señorita Valenzuela, su padre solicita su presencia». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿La llamaba? Después de años de ignorarla, ¿ahora quería verla? Subió las escaleras despacio, cada escalón un peso más sobre su pecho. Entró al estudio donde su padre la esperaba recostado en su silla, más delgado, más pálido, pero con la misma mirada dura de siempre. Andrés y Tomás sonreían como lobos. «Acércate», ordenó don Ramiro. Carmen obedeció. «Como sabrás, estoy enfermo. El médico dice que me queda poco tiempo». «Lo siento, papá». Las palabras salieron sinceras a pesar de todo. Don Ramiro hizo un gesto despectivo con la mano. «No necesito tu lástima. Te llamé porque el notario insistió en que debes saber qué he decidido respecto a ti». Carmen esperó, las manos entrelazadas frente a ella. «Tus hermanos recibirán las propiedades principales. Andrés se quedará con esta casa y las tierras del norte. Tomás recibirá la casa de la playa y los negocios en la ciudad». Cada palabra era un cuchillo, pero Carmen se mantuvo firme. «Y para ti». Don Ramiro sacó unas llaves del bolsillo de su camisa. «Te dejo la propiedad del terreno baldío, la casa vieja que está al final del pueblo, la que no tiene techo». El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿La casa sin techo? Carmen apenas podía creer lo que escuchaba. «Sí,
La voz de su padre era fría como hielo. 4 paredes y nada más. Es lo único que una mujer como tú necesita. No sirves para más. Nunca has servido para nada. Eres una inútil, Carmen. Siempre lo has sido. Andrés soltó una carcajada. Una casa sin techo. Es perfecto, papá. Justo lo que merece. Tomás se unió a la risa. ¿Qué vas a hacer ahí, hermanita? ¿Mirar las estrellas? Se burló. Aunque conociendo tu suerte, probablemente llueva todos los días. Carmen miró las llaves en la mano extendida de su padre. Podía rechazarlas. Podía gritar, llorar, exigir justicia. Pero, ¿de qué serviría? Aquel hombre nunca cambiaría. Extendió la mano y tomó las llaves. El metal estaba frío contra su piel. «Gracias, papá», dijo con voz firme. Don Ramiro pareció desconcertado por un momento. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás humillación. Pero Carmen se mantuvo erguida. «Gracias», repitió él. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Carmen lo miró a los ojos por primera vez en años. «¿Qué más quiere que diga? Usted ha decidido. Yo acepto lo que me da. Siempre he aceptado lo que usted decide». «Pues lárgate entonces», escupió don Ramiro. «Vete a tu casa sin techo. Y no vuelvas aquí pidiendo ayuda cuando te llueva encima». «No volveré», prometió Carmen. «No se preocupe por eso». Salió del estudio con las llaves apretadas en el puño. Bajó las escaleras escuchando las risas de sus hermanos a su espalda. En la cocina, doña Lucía la esperaba con los ojos rojos de haber llorado. «Lo escuché todo, mijita. Lo escuché todo». Carmen se dejó caer en una silla. «Una casa sin techo, Lucía. Eso es lo que valgo para mi padre. 4 paredes vacías. Es una crueldad, una maldad sin nombre. Lo sé». Carmen miró las llaves. «Pero es mía. Por primera vez en mi vida tengo algo que es completamente mío, aunque no tenga techo». Doña Lucía la abrazó. «¿Qué vas a hacer?» Carmen se secó una lágrima solitaria que había escapado. «Voy a irme. Hoy mismo. No puedo estar un día más en esta casa donde nunca fui bienvenida». «¿Pero a dónde irás?» «A esa ruina. No tiene techo, Carmen. No puedes vivir ahí». Carmen se levantó, una determinación nueva brillando en sus ojos. «Entonces construiré uno, con mis propias manos si es necesario. Ya no seré más la niña que esperaba migajas de cariño. Si mi padre me dio 4 paredes, yo pondré el techo que falta». «Pero estás...» Doña Lucía miró el vientre de Carmen con preocupación. «Estás embarazada, hijita. 3 meses, ¿no?» Carmen posó una mano protectora sobre su abdomen. Después de que Roberto, su prometido, la abandonara al enterarse del embarazo, ella había decidido criar sola a su bebé. Otro rechazo más en su vida. Otra decepción. «Precisamente por eso debo irme», dijo con firmeza. «No quiero que mi hija crezca en esta casa de amargura. No quiero que respire este aire de desprecio. Ella merece mejor, y yo voy a dárselo». «¿Una hija? ¿Ya sabes que es niña?» «Lo siento aquí». Carmen tocó su corazón. «Es una niña, y la llamaré Isabel, como mi madre, y le enseñaré a ser fuerte, a no esperar nada de nadie, a construir su propio techo cuando el mundo solo le dé paredes». Doña Lucía la abrazó con fuerza. «Entonces no vas sola, hijita. Yo te ayudaré. Tengo algunos ahorros, y mis hijos». «No, Lucía». Carmen la interrumpió suavemente. «Ya has hecho mucho por mí. Esto lo necesito hacer sola. Pero tu amistad, eso sí lo aceptaré siempre». Esa tarde, Carmen empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Ropa, algunos libros, la foto de su madre, la máquina de coser que había sido su única herencia real cuando su madre murió. Todo cabía en 2 maletas. No se despidió de su padre. No se despidió de sus hermanos. Simplemente salió por la puerta de atrás mientras el sol comenzaba a descender, caminando hacia el final del pueblo donde la esperaba una casa sin techo y un futuro incierto. Pero por primera vez en su vida, Carmen Valenzuela caminaba hacia algo que era suyo. Y eso, pensó mientras apretaba las llaves en su mano, era el comienzo de todo. El camino al final del pueblo era largo y polvoriento. Carmen arrastraba sus 2 maletas, una en cada mano.
sintiendo cómo el peso tiraba de sus brazos. El sol ya se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas que pronto darían paso a la oscuridad. «Señorita Carmen, espere». Una voz la llamó desde atrás. Era el padre Miguel, el párroco del pueblo, pedaleando su bicicleta vieja para alcanzarla. Frenó junto a ella, con el rostro preocupado bajo su sombrero de paja. «Padre». Carmen se detuvo, agradecida por el respiro. «Me enteré de lo que pasó», dijo el sacerdote bajándose de la bicicleta. «Todo el pueblo está hablando. Don Ramiro, lo que hizo es cruel, injusto». Carmen sonrió con tristeza. «Sí, padre, pero no es nada nuevo viniendo de él». El padre Miguel tomó una de las maletas. «Déjeme ayudarla al menos a llegar. No puede cargar esto en su estado». Carmen no discutió. Agradecía la compañía en aquel momento. Caminaron juntos mientras el cielo se oscurecía lentamente. «¿De verdad va a vivir en esa casa?», preguntó el padre con delicadeza. «Carmen, no tiene techo. Cuando llueva me mojaré», respondió ella con más valentía de la que sentía. «Pero estaré en mi propia casa, padre. Por primera vez en mi vida, no estaré en un lugar donde me hagan sentir que estorbo». «Su padre está muy enfermo, hija. Tal vez cuando pase tiempo». «No, padre», Carmen lo interrumpió. «No habrá cambio. Mi padre me ve como un error de nacimiento. 32 años no cambiaron eso. 6 meses de enfermedad tampoco lo harán». Llegaron finalmente a la propiedad. Era peor de lo que Carmen recordaba. 4 paredes de ladrillo rojo, descoloridas y agrietadas, se alzaban contra el cielo del atardecer. Donde debería haber un techo, solo había un enorme hueco rectangular que dejaba ver las primeras estrellas de la noche. Las ventanas no tenían vidrios, solo huecos oscuros como ojos vacíos. La puerta de madera colgaba de una sola bisagra. El padre Miguel dejó escapar un suspiro. «Dios mío». Carmen sacó las llaves aunque la puerta ni siquiera cerraba. Entró primero, sus pasos resonando en el piso de cemento roto y cubierto de hojas secas. El viento nocturno soplaba libremente a través de las ventanas sin vidrios. En una esquina, vio nidos de pájaros. En otra, señales de que algún animal había usado el lugar como refugio. «No puede quedarse aquí». El padre Miguel la seguía, mirando alrededor con horror creciente. «Carmen, por favor, véngase a la casa parroquial. Tenemos un cuarto de huéspedes, hasta que pueda arreglar algo mejor». Carmen dejó sus maletas en el suelo y miró hacia arriba. A través del hueco donde debería haber un techo, podía ver la luna comenzando a aparecer, y más allá, un manto de estrellas. «Es hermoso», murmuró. «Ve, padre, tengo el cielo entero como techo. No cualquiera puede decir eso. Pero cuando llueva, encontraré la manera». Carmen se volvió hacia él, y en sus ojos el sacerdote vio algo que lo dejó sin palabras: determinación absoluta. «He pasado mi vida bajo techos que me ahogaban, padre, techos donde no era bienvenida. Prefiero el cielo abierto y ser libre, que un techo dorado donde me hagan sentir menos que nada». El padre Miguel la miró largamente y luego asintió despacio. «Usted es más fuerte de lo que su padre jamás podrá entender. Pero por favor, prometa que si necesita ayuda». «Lo buscaré, padre, lo prometo». El sacerdote se fue a regañadientes, no sin antes sacar de su bolsillo unos billetes que Carmen rechazó 2 veces antes de aceptar finalmente, viendo la insistencia en sus ojos. Cuando se quedó sola, Carmen se sentó en el piso frío y por fin se permitió llorar. Lloró por los años perdidos esperando el amor de un padre que nunca llegó. Lloró por su madre que murió sin conocer la felicidad. Lloró por Roberto que la abandonó cuando más lo necesitaba. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas. Entonces se secó los ojos, se levantó y comenzó a limpiar. Trabajó toda la noche bajo la luz de la luna. Barrió las hojas, ahuyentó a los pájaros, fregó el piso con agua que trajo del pozo comunitario a 2 cuadras de distancia. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, Carmen había transformado una de las habitaciones en un espacio habitable. Extendió una manta en el piso limpio, puso su ropa doblada contra una pared,
Colocó la foto de su madre en una repisa. Se recostó finalmente, exhausta, mirando el cielo que cambiaba de negro a azul pálido. Y a pesar de todo, sonrió. «Buenos días, Isabel», susurró acariciando su vientre. «Bienvenida a nuestro hogar». Los primeros días fueron los más difíciles. Carmen descubrió rápidamente que vivir sin techo era más complicado de lo que había imaginado. El rocío de la madrugada la despertaba empapada. Los pájaros usaban el interior de la casa como si fuera parte del exterior. Cuando llovió el tercer día, tuvo que refugiarse en la única esquina donde una parte del muro sobresalía lo suficiente para protegerla. Pero no se rindió. Con el dinero que le había dado el padre Miguel, compró lonas grandes y resistentes. Las colgó sobre parte de la casa, creando un techo temporal que al menos la protegería de la lluvia. No era perfecto. El viento las agitaba ruidosamente por las noches, pero era mejor que nada. Doña Lucía venía a visitarla cada día, trayendo comida que Carmen aceptaba con gratitud, pero insistiendo en pagar cuando tuviera trabajo. «No seas tonta, mijita», decía Lucía. «Estás embarazada, necesitas alimentarte bien». «Por eso mismo necesito trabajar», respondía Carmen. «No puedo depender de la caridad. Necesito mantenerme y mantener a Isabel cuando nazca». Fue entonces cuando recordó la máquina de coser de su madre. La sacó de la maleta, la limpió cuidadosamente, la colocó cerca de una ventana donde entraba la mejor luz. «Mamá sabía coser», le dijo a doña Lucía. «Hacía los vestidos más hermosos del pueblo. Me enseñó todo lo que sabía». «¿Entonces sabes coser?» «Sé coser». Carmen pasó los dedos por la máquina. «Y voy a coser como nunca antes lo hice». Comenzó poco a poco. Doña Lucía corrió la voz entre sus amigas. Carmen Valenzuela cosía y arreglaba ropa. Los primeros trabajos fueron simples: bajos de pantalón, remiendos, un vestido ocasional. Pero Carmen ponía tanto cuidado, tanto amor en cada puntada, que pronto la voz se expandió. «Esa muchacha tiene manos de oro», decían las señoras del pueblo. «Arregló el vestido de mi boda y quedó como nuevo. Le hizo un traje a mi marido y hasta él, que es tan criticón, quedó impresionado». El trabajo empezó a llegar con más frecuencia. Carmen cosía desde que amanecía hasta que oscurecía, aprovechando la luz natural que entraba por el techo abierto. Por las noches, trabajaba con velas cuando tenía pedidos urgentes. El dinero que ganaba lo dividía cuidadosamente. Un poco para comida, un poco para materiales, y cada centavo que sobraba iba a un frasco de vidrio que escondía debajo de una tabla suelta del piso. «¿Qué estás ahorrando?», le preguntó doña Lucía un día, viéndola guardar monedas en el frasco. «Para el techo», respondió Carmen simplemente. «Para el techo de verdad». Pasaron las semanas y el vientre de Carmen crecía. Trabajaba incansablemente, sus dedos volando sobre la tela, creando magia con hilo y aguja. Las clientas empezaron a venir directamente a la casa sin techo, al principio con curiosidad, luego con respeto. «Admiro su valor», le dijo una señora mayor un día. «No cualquiera podría vivir así y seguir adelante con la cabeza en alto». Carmen sonrió mientras tomaba las medidas para un vestido. «Cuando no tienes nada que perder, señora, descubres que eres más fuerte de lo que pensabas». Mientras tanto, en la mansión Valenzuela, don Ramiro se deterioraba rápidamente. El cáncer avanzaba sin piedad. Andrés y Tomás seguían con sus vidas de excesos, gastando dinero en fiestas, bebida y apuestas, confiados en que pronto la herencia sería suya. El padre Miguel visitaba a don Ramiro regularmente, intentando que el hombre hiciera las paces con su conciencia. «Don Ramiro, todavía está a tiempo de arreglar las cosas con Carmen», le decía el sacerdote. «Ella es su hija. Merece su amor, no su desprecio». «Esa mujer no es nada para mí», respondía don Ramiro entre ataques de tos. «Le di lo que merecía, una casa sin techo para una hija sin valor. Está muy equivocado. Carmen está haciendo cosas maravillosas con esa casa. Todo el pueblo habla de su valentía, de su trabajo. Me importa un comino lo que haga. No quiero saber nada de ella. Pero a veces, en las noches cuando el dolor era insoportable y las medicinas no lo dejaban dormir,
Don Ramiro se encontraba pensando en la niña que había rechazado desde el día que nació. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Estaría llorando bajo la lluvia en esa casa sin techo? Una pequeña parte de él sentía... ¿remordimiento? No, no podía ser. Él había hecho lo correcto. Las mujeres no merecían herencias importantes. Ese había sido el principio de su padre, y del padre de su padre. Pero entonces pensaba en su esposa, la madre de Carmen, cómo había trabajado hasta morir tratando de ganar su aprobación, cómo había llorado en secreto cada vez que él favorecía a los niños sobre la niña. Y por un momento, solo por un momento, don Ramiro se preguntaba si había estado equivocado toda su vida. Luego llegaba otro ataque de dolor, y esos pensamientos se desvanecían, reemplazados por amargura. En la casa sin techo, Carmen trabajaba hasta tarde una noche de viernes. Estaba terminando un vestido de quinceañera, con encajes delicados y perlas cosidas a mano. La luna llena iluminaba su trabajo. Isabel se movía en su vientre, como bailando al ritmo de la máquina de coser. «Ya falta poco, mi amor», le susurraba Carmen a su hija. «Pronto tendremos nuestro techo. Y cuando crezcas, te contaré esta historia. Te diré que hubo un tiempo en que solo teníamos 4 paredes, pero que eso no nos detuvo. Porque tú y yo, Isabel, somos fuertes. Más fuertes que el abandono. Más fuertes que el desprecio». Un ruido la hizo levantar la vista. Alguien estaba en la puerta. «¿Hay alguien?», llamó una voz masculina. Carmen se levantó cautelosamente. En la entrada había un hombre de unos 40 años, alto, con manos grandes de trabajador. Llevaba ropa sencilla y una gorra desgastada. «Buenas noches», dijo el hombre quitándose la gorra. «Disculpe la hora. Soy Mateo Herrera, el carpintero. Doña Lucía me dijo que usted necesitaba un techo». Carmen parpadeó sorprendida. «Yo... sí, pero no tengo dinero suficiente todavía. Estoy ahorrando...». «Lo sé». Mateo miró hacia arriba, al cielo abierto. «Pero he escuchado su historia. Todo el pueblo la conoce. Y me preguntaba, ¿le parecería bien si trabajo en su techo y usted me paga cuando pueda? Mi esposa necesita ropa nueva. Mis hijas también. Yo le construyo el techo, usted les cose. Trato». Carmen sintió las lágrimas acumulándose. «¿Haría eso? ¿Por mí?». Mateo sonrió con calidez. «Mi madre crió sola a 5 hijos después de que mi padre murió. Yo era el menor. Sé lo que es ver a una mujer fuerte luchar contra el mundo. Y usted, señorita Carmen, es la mujer más fuerte que he conocido. Sería un honor ayudarla». Esa noche, Carmen lloró de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Había encontrado bondad donde menos la esperaba. Había descubierto que el mundo, a pesar de su crueldad, también tenía espacios para la gentileza. Al día siguiente, Mateo llegó temprano con madera, herramientas y 2 de sus amigos. Carmen los recibió con café caliente que doña Lucía había traído. «Vamos a empezar por reforzar las paredes», explicó Mateo. «Luego pondremos las vigas y después el techo. En 2 semanas, señorita Carmen, usted tendrá un techo sobre su cabeza. Se lo prometo». Y Mateo Herrera era un hombre de palabra. Durante 2 semanas, la casa sin techo se transformó en un hervidero de actividad. Mateo y sus ayudantes llegaban al amanecer, con el canto de los gallos, y trabajaban hasta que el sol comenzaba a descender. El sonido de martillos, sierras y voces masculinas llenaba el aire que antes solo había conocido el silencio y el viento. Carmen cosía sin parar, no solo para pagar el trabajo de Mateo, sino también porque los pedidos seguían llegando. Las mujeres del pueblo habían comenzado a confiar en ella, y con cada vestido que entregaba, su reputación crecía. «Mira esto, Mateo», le dijo un día mostrándole el frasco donde guardaba sus ahorros. «Ya tengo suficiente para comprar vidrios para las ventanas». El carpintero sonrió mientras colocaba una viga en su lugar. «Eres admirable, Carmen. En serio. Conozco hombres que se habrían rendido con menos de la mitad de lo que has pasado. No tengo opción de rendirme». Carmen acarició su vientre, que ya mostraba 6 meses de embarazo.
Ella depende de mí. ¿Ya decidiste el nombre? Isabel, como mi madre. Un nombre hermoso. Mateo aseguró la viga con clavos largos. Tu madre estaría orgullosa de ti. Carmen sintió un nudo en la garganta. Mi madre murió pensando que había fracasado, porque no pudo darle a mi padre más hijos varones, porque no pudo hacer que me amara. No quiero que Isabel crezca pensando que necesita la aprobación de nadie para valer. No lo hará, dijo una voz desde la puerta. Era doña Lucía, cargando una canasta con pan recién horneado. Buenos días a todos, saludó la mujer mayor. Traje desayuno. Carmen, tienes visita. Detrás de doña Lucía apareció una figura que Carmen no esperaba ver, el padre Miguel, pero no venía solo. Lo acompañaba el doctor Salazar, el médico del pueblo. Buenos días, Carmen, saludó el padre con seriedad. ¿Podemos hablar un momento? Carmen dejó su costura y los llevó a la habitación que había convertido en su sala de estar. Mateo y sus ayudantes continuaron trabajando afuera, dándoles privacidad. ¿Qué sucede, padre?, preguntó Carmen sintiendo un peso en el pecho. El padre Miguel intercambió una mirada con el doctor antes de hablar. Es tu padre, Carmen. Don Ramiro está muy mal. El doctor dice que le quedan días, tal vez horas. Carmen sintió algo extraño en su interior. No era exactamente tristeza, pero tampoco indiferencia. Era algo más complejo, una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Entiendo, dijo simplemente. Ha estado preguntando por ti, añadió el doctor Salazar. Entre momentos de lucidez y delirio, menciona tu nombre. Carmen, dice. ¿Dónde está Carmen? ¿Me está buscando? Carmen no podía creerlo. Después de todo lo que hizo, la muerte hace que los hombres enfrenten sus verdades, dijo el padre Miguel suavemente. Creo que don Ramiro finalmente está viendo lo que hizo. Y le pesa. Quiere que vaya. Carmen se levantó comenzando a caminar de un lado a otro. Que vaya a ver cómo se muere el hombre que me trató como basura toda mi vida. El hombre que me dio una casa sin techo como insulto final. No te estoy pidiendo que vayas por él. El padre Miguel se acercó a ella. Te estoy preguntando si tú necesitas ir. Por ti, Carmen. Por tu propia paz. Carmen miró alrededor de su casa. Las vigas nuevas del techo ya estaban en su lugar. Los hombres trabajaban cantando. Por la ventana veía el pueblo que la había acogido con más cariño que su propia familia. No, dijo finalmente. No voy a ir. No tengo nada que decirle. Y si ahora, en su lecho de muerte, finalmente me busca, es demasiado tarde. Pasé 32 años esperando una sola palabra de amor de él. No voy a darle el consuelo que nunca me dio a mí. El doctor Salazar asintió con comprensión. Es tu derecho, Carmen. Pero debo decirte algo más, agregó el padre Miguel. Tus hermanos están en la mansión. Andrés y Tomás han estado bebiendo día y noche, esperando que tu padre muera para tomar posesión de sus herencias. No han mostrado un ápice de dolor o respeto. No me sorprende, Carmen volvió a sentarse. Ellos solo amaron el dinero de mi padre, nunca a él. El contraste entre ustedes es doloroso, suspiró el sacerdote. Tú, a quien trató peor, muestras más dignidad que los hijos que él adoraba. Después de que el padre Miguel y el doctor se fueron, Carmen se quedó sentada en silencio. Doña Lucía se sentó junto a ella. «Hiciste bien, mijita». «Bien». Carmen la miró. «No lo sé, Lucía. Solo sé que no tengo fuerzas para fingir un perdón que no siento. No voy a darle paz a un hombre que nunca me dio amor. Está en tu derecho». Doña Lucía tomó su mano. «Nadie puede juzgarte». 2 días después, mientras Mateo colocaba las últimas tejas del techo, llegó la noticia. Don Ramiro Valenzuela había fallecido en la madrugada. Murió llamando el nombre de Carmen, según dijo la enfermera que lo cuidaba en sus últimas horas. Carmen recibió la noticia sin lágrimas. Sintió algo. Sí, una especie de vacío. La sensación de que una puerta que nunca se abrió ahora se había cerrado para siempre. Pero no lloró. «Lo siento», le dijo Mateo cuando se enteró. «Yo también», respondió Carmen mirando el techo casi terminado. «Siento que nunca pudo verme como su hija. Siento que murió sin saber lo que se perdió.
pero no voy a llorar por un hombre que nunca lloró por mí. El funeral de don Ramiro fue 3 días después. Carmen no asistió. Mientras todo el pueblo se reunía en la iglesia para despedir al hombre que había sido una figura importante en la comunidad, ella se quedó en su casa, terminando un vestido de novia para una clienta. Doña Lucía le contó después lo que había pasado. La iglesia estaba llena, pero de curiosos más que de dolientes, relató la mujer. Tus hermanos estaban en primera fila, vestidos de negro, pero con caras de impaciencia. Se les notaba que solo querían que terminara todo para leer el testamento. ¿Y se leyó? Sí, después del entierro. En la casa. El notario don Ignacio reunió a todos. ¿Y? Doña Lucía sonrió con una mezcla de satisfacción y tristeza. Andrés se quedó con la mansión y las tierras como estaba planeado. Tomás con la casa de playa y los negocios. Pero había una cláusula que nadie esperaba. Carmen dejó de coser. ¿Qué cláusula? Don Ramiro dejó una carta, sellada, con instrucciones de que se leyera después de su muerte. En ella, doña Lucía hizo una pausa. En ella pedía perdón. A ti, Carmen. Decía que había sido un tonto, un hombre orgulloso que confundió el amor con la crueldad, que te había tratado injustamente y que lo lamentaba. Carmen sintió algo quebrarse dentro de ella. ¿Perdón? ¿Ahora? La carta decía más. Continuó Lucía. Decía que había observado desde lejos, que había escuchado lo que estabas haciendo con la casa sin techo, que había mandado a personas a observarte, y que había visto algo que nunca esperó ver. Valentía. Decía que eras más fuerte que tus hermanos juntos, que eras la única que había heredado verdaderamente el espíritu Valenzuela. Si pensaba eso, ¿por qué nunca me lo dijo? Las lágrimas finalmente cayeron. ¿Por qué esperó hasta morir para decírmelo? El orgullo, mijita. Ese maldito orgullo de los hombres que creen que mostrar amor es mostrar debilidad. ¿Mis hermanos escucharon esa carta? Sí, y se pusieron furiosos. Andrés rompió una copa contra la pared. Tomás maldijo. Pero la carta era legal, parte del testamento. No podían hacer nada. Carmen se limpió las lágrimas. No cambia nada. Las palabras en un papel después de muerto no reemplazan el amor en vida que nunca me dio. Lo sé, hijita. Lo sé. Esa noche, Carmen terminó el techo. Mateo colocó la última teja mientras el sol se ponía, y Carmen estaba allí, mirando desde abajo. Ya está, anunció el carpintero bajando de la escalera. Tienes un techo completo, Carmen. Resistente, hermoso, tuyo. Carmen miró hacia arriba. Ya no veía el cielo abierto. Ahora había vigas de madera oscura, tejas rojas ordenadas perfectamente, un techo que la protegería de la lluvia, del sol, del frío. Y lloró. Lloró porque había construido algo con sus propias manos. Lloró porque había tomado la mayor humillación de su vida y la había transformado en triunfo. Lloró porque su padre nunca vería esto. Lloró porque ya no le importaba si lo veía o no. Gracias, Mateo, dijo abrazando al carpintero. Gracias por creer en mí. No, Carmen. Mateo la abrazó de vuelta. Gracias a ti por recordarme que la verdadera fuerza no viene de los músculos, sino del corazón. Esa noche, Carmen durmió por primera vez bajo su propio techo. Escuchaba el viento afuera, pero ya no la tocaba. Escuchaba la lluvia comenzar a caer, pero ya no la mojaba. Estaba seca, segura, en su propia casa. Puso la mano sobre su vientre. Lo logramos, Isabel, susurró en la oscuridad. Construimos nuestro techo. Y ahora, mi amor, construiremos nuestra vida. Pasaron los días y Carmen se sumergió en su trabajo. Los pedidos de costura aumentaban cada semana. Ya no era solo ropa sencilla. Ahora le pedían vestidos de fiesta, trajes de novio, ajuares completos. Su nombre comenzaba a ser conocido no solo en el pueblo, sino en los pueblos vecinos. Deberías contratar ayuda, le sugirió doña Lucía un día, viendo la pila de telas esperando ser cosidas. No puedes hacer todo tú sola, especialmente ahora que Isabel está por nacer. Carmen, con 8 meses de embarazo, seguía trabajando incansablemente. Tienes razón, admitió, pero no sé a quién contratar.
Necesito a alguien de confianza, alguien que cosa con el mismo cuidado que yo. Conozco a 3 muchachas, dijo Lucía. Muchachas pobres del otro lado del pueblo. Buenas chicas, trabajadoras, pero sin oportunidades. Sus familias no tienen dinero para comprarles máquinas de coser. ¿Las entrenarías? Carmen no lo pensó 2 veces. Tráelas mañana. Y así la casa que había nacido como un insulto comenzó a transformarse en algo más. Carmen contrató a las 3 muchachas, Rosa, Elena y Patricia. Les enseñó todo lo que sabía, con la misma paciencia que su madre había tenido con ella. Cada puntada lleva tu nombre, les decía. Cada vestido que sale de aquí habla de quién eres. Hazlo con amor, hazlo con cuidado. Las muchachas la adoraban. Por primera vez en sus vidas tenían un trabajo digno, un salario justo, y alguien que creía en ellas. La casa sin techo se había convertido en un taller. 4 máquinas de coser cantaban al unísono. Telas de colores colgaban de las paredes. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de las telas nuevas. Y en la mansión Valenzuela, muy lejos de allí, Andrés y Tomás comenzaban a descubrir que heredar no era lo mismo que mantener. Andrés, que había recibido la mansión y las tierras, las había hipotecado inmediatamente para pagar deudas de juego. Tomás, con la casa de playa y los negocios, los había vendido a precio de ganga para financiar una empresa que quebró en 3 meses. El dinero que pensaron que duraría toda la vida se estaba evaporando a una velocidad alarmante. Deberíamos haber sido más cuidadosos, le dijo Tomás a Andrés una noche, mientras bebían en lo que quedaba de la mansión. La mayoría de los muebles ya habían sido vendidos. Papá era un tonto, respondió Andrés amargamente. Debió dejarnos más dinero en efectivo, no solo propiedades. ¿Y Carmen? Tomás llenó su vaso de nuevo. ¿Sabes algo de ella? ¿La inútil? Andrés rió con desprecio. Probablemente sigue en esa casa sin techo, muriendo de hambre. Fue lo que se merecía. Pero estaban equivocados, muy equivocados, y pronto lo descubrirían. Isabel nació en una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo, y el viento sacudía las tejas del techo que Carmen había construido con tanto esfuerzo. Doña Lucía y la comadrona del pueblo, doña Mercedes, estuvieron con ella durante las largas horas de labor. «Empuja, Carmen, empuja», la animaba Mercedes. «Ya casi está aquí». Y cuando finalmente el llanto de Isabel llenó la habitación, Carmen lloró también. Lágrimas de dolor, de alivio, de alegría absoluta. Tomó a su hija en brazos, esa pequeña vida que pesaba apenas 3 kilos, y supo que todo había valido la pena. «Bienvenida al mundo, mi amor», susurró besando la frente de la bebé. «Bienvenida a nuestra casa, al hogar que construimos tú y yo». Isabel tenía los ojos oscuros de Carmen, y según doña Lucía, la nariz de su abuela. Era perfecta. «Es hermosa», dijo Lucía limpiándose las lágrimas. «Tu madre estaría tan orgullosa, Carmen». «Lo sé». Carmen meció a su hija. «Y voy a asegurarme de que Isabel nunca dude de que es amada. Nunca». Los primeros meses fueron difíciles. Carmen trabajaba durante el día, cosiendo cuando Isabel dormía, y se despertaba cada 2 horas por las noches para alimentarla. Rosa, Elena y Patricia se turnaban para ayudar, cargando a la bebé mientras Carmen terminaba pedidos urgentes. «Es como si fuera nuestra hermana pequeña», decía Elena acunando a Isabel. «Todas la cuidamos». Y era cierto, la casa sin techo se había convertido en algo más que un taller. Era una familia. 4 mujeres trabajando juntas, apoyándose, creciendo. Cuando Isabel cumplió 6 meses, Carmen tomó una decisión importante. «Necesitamos expandirnos», anunció una mañana a sus empleadas. «Los pedidos son demasiados. Necesitamos más espacio, más máquinas, más ayuda». «¿Pero cómo?», preguntó Rosa. «Esta casa ya está llena». Carmen sonrió, sacando un sobre de debajo del colchón. «He estado ahorrando cada centavo extra durante estos meses, y tengo suficiente para comprar la casa de al lado. Está abandonada, pero es grande. Podemos convertirla en un taller completo». Las muchachas la miraron con admiración.
¿Vas a comprar otra casa? Vamos a comprar otra casa, corrigió Carmen, porque esto ya no es solo mío, es de todas nosotras. Y así lo hicieron. Carmen compró la propiedad vecina por un precio bajo. El dueño estaba desesperado por vender. Con la ayuda de Mateo, quien se ofreció a hacer el trabajo de renovación a cambio de ropa para su familia en crecimiento, transformaron el edificio en un taller profesional. 6 máquinas de coser nuevas, mesas de corte amplias, estanterías llenas de telas de todos los colores, una sala de espera para las clientas, y en la pared, un letrero pintado a mano. Casa Carmen, costura fina. Es oficial, dijo Mateo el día de la inauguración. Eres una empresaria, Carmen. Carmen, con Isabel en brazos, miró su pequeño imperio con orgullo. No, respondió. Somos empresarias, todas nosotras. Contrató a 3 muchachas más, luego a 2 más. El taller crecía. Los pedidos llegaban de pueblos cada vez más lejanos. Vestidos de quinceañera, trajes de boda, uniformes para escuelas, ropa para tiendas de la ciudad. El dinero comenzó a fluir. Carmen seguía viviendo modestamente, pero ahora podía permitirse pequeños lujos. Ropa nueva para Isabel, comida abundante, medicinas cuando alguien se enfermaba. Deberías mudarte a una casa mejor, le sugirió el padre Miguel un domingo después de misa. ¿Ya no necesitas vivir en la casa sin techo? Carmen terminó la frase con una sonrisa. Pero padre, ahora tiene techo. Un techo hermoso que yo construí. ¿Por qué me mudaría? Tienes razón, admitió el sacerdote. Fue tonto de mi parte sugerirlo. Además, Carmen meció a Isabel que dormía en sus brazos. Esta casa es especial. Es donde aprendí quién soy. Es donde Isabel nació. Es donde construimos nuestro sueño. No la cambiaría por ninguna mansión. Pero mientras el negocio de Carmen florecía, la situación de sus hermanos se deterioraba rápidamente. Andrés había perdido la mansión Valenzuela, las deudas de juego lo habían alcanzado, y los bancos se quedaron con la propiedad. Ahora vivía en un departamento pequeño con su esposa y sus 2 hijos, trabajando en empleos temporales que apenas pagaban las cuentas. Tomás no estaba mejor. Después de que su empresa quebrara, había intentado varios negocios que fracasaron uno tras otro. Su esposa lo había dejado, llevándose a sus 3 hijos. Ahora vivía solo, amargado, bebiendo para olvidar lo que había perdido. Una tarde de diciembre, 3 años después de la muerte de don Ramiro, Andrés y Tomás se encontraron en un bar barato del pueblo. No lo puedo creer. Andrés golpeó la mesa con frustración. Teníamos todo. Todo. ¿Cómo llegamos a esto? Papá nos dejó una fortuna. Tomás bebió directamente de la botella. Y la desperdiciamos. ¿Sabes qué es lo que más me enfurece? Andrés bajó la voz. He escuchado que Carmen tiene un negocio, un taller de costura. La inútil. Tomás rió con amargura. Imposible. Papá le dio una casa sin techo. ¿Qué puede hacer alguien con eso? No sé. Andrés llamó al cantinero para más bebida. Pero he escuchado rumores. Dicen que le va bien. Muy bien. Deberíamos ir a ver, sugirió Tomás. Ver qué está haciendo nuestra querida hermanita. 2 días después, Andrés y Tomás caminaron hacia el final del pueblo donde alguna vez había estado la casa sin techo. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La casa original ahora tenía un techo hermoso de tejas rojas, ventanas con vidrios relucientes, una puerta de madera sólida pintada de azul, y junto a ella, otra casa igual de hermosa con el letrero de Casa Carmen. Pero lo que realmente los impactó fue lo que vieron a través de las ventanas. Docenas de mujeres trabajando en máquinas de coser, telas de colores por todas partes, clientas esperando en una sala elegante. No puede ser, susurró Andrés. En ese momento, Carmen salió del taller cargando a Isabel, que ahora tenía 3 años y medio. La niña llevaba un vestido hermoso, hecho a mano obviamente, y zapatos nuevos. Carmen también se veía diferente, más segura, más fuerte, más radiante. Buenos días, saludó doña Lucía que caminaba junto a ella. Vieron el nuevo lote de telas que llegó de la capital. Son hermosas, hermosas y caras, respondió Carmen.
pero valdrán la pena. La señora Gutiérrez quiere un vestido para la boda de su hija, y solo lo mejor será suficiente. Fue entonces cuando Carmen vio a sus hermanos parados al otro lado de la calle, mirándola con la boca abierta. El tiempo pareció detenerse. Andrés y Tomás no podían creer lo que veían. La hermana a la que habían despreciado, a la que habían llamado inútil, a la que habían visto recibir una casa sin techo como burla final. Esa hermana ahora estaba frente a ellos, exitosa, próspera, radiante. Carmen los miró por un largo momento. Podría haberlos ignorado. Podría haber entrado a su casa y cerrado la puerta, pero algo en ella decidió enfrentarlos. «Andrés, Tomás», dijo con voz calmada. «Qué sorpresa verlos por aquí». Los hermanos se acercaron torpemente. Se veían demacrados, con ropa arrugada, oliendo a alcohol barato. «Carmen», Andrés intentó sonreír. «Escuchamos que tienes un negocio». «Así es», respondió ella simplemente. «Se ve». Tomás miró alrededor. «Se ve grande». «Lo es». Carmen acarició el cabello de Isabel. «Empleo a 20 mujeres. Trabajamos 6 días a la semana. Los pedidos vienen de toda la región». Hubo un silencio incómodo. «Mami, tengo hambre», dijo Isabel tirando de la falda de Carmen. «Ya vamos a casa, mi amor». Carmen besó la frente de su hija. «Doña Lucía preparó tu sopa favorita». «¿Esa es tu hija?», preguntó Andrés. «Sí, se llama Isabel». «Es bonita», admitió Tomás. «Gracias». Otro silencio. «Nosotros...» Andrés no sabía cómo continuar. «Nosotros no sabíamos que te había ido tan bien». Carmen los miró directamente a los ojos. «¿Y les importa?». «Somos hermanos», dijo Tomás débilmente. «¿Hermanos?». Carmen rió sin humor. «Hermanos que se rieron cuando papá me dio una casa sin techo. Hermanos que me llamaron inútil. Hermanos que nunca me visitaron en 3 años. Carmen, nosotros... Tengo que irme». Carmen los interrumpió. «Isabel tiene hambre y yo tengo trabajo que hacer. Que tengan buen día». Se dio la vuelta y caminó hacia su casa. Doña Lucía la siguió, pero no antes de lanzar una mirada de desprecio a los hermanos. «Esa es la hija de quien estamos hablando», les dijo la mujer mayor. «Una mujer que valía más que ustedes dos juntos, y ustedes fueron demasiado tontos para verlo». Andrés y Tomás se quedaron parados en la calle, viendo cómo Carmen entraba a su casa y cerraba la puerta. «¿Viste eso?», susurró Tomás. «Todo lo que tiene, y nosotros no tenemos nada». «Papá se equivocó», dijo Andrés amargamente. «Le dio la peor herencia y ella la convirtió en oro. Nos dio las mejores y las convertimos en polvo. ¿Qué vamos a hacer?». Andrés miró la casa de Carmen, las ruedas de su mente girando. «No lo sé, pero necesitamos pensar en algo. Rápido». Dentro de su casa, Carmen se sentó en la cocina mientras doña Lucía servía la sopa para Isabel. «¿Estás bien, mijita?», preguntó la mujer mayor. Carmen suspiró. «No lo sé, Lucía. Verlos así, no sentí satisfacción, solo tristeza. Tristeza por todo lo que pudimos haber sido como familia y nunca fuimos. Ellos eligieron su camino, Carmen. Tú elegiste el tuyo. Lo sé, pero no deja de doler». Isabel, inconsciente de la conversación de los adultos, comía su sopa felizmente. «Mami, ¿puedo ayudarte a coser mañana?», preguntó la niña. Carmen sonrió, el dolor en su corazón aligerándose un poco. «Claro que sí, mi amor. Mañana te enseño a hacer puntadas». Esa noche Carmen no podía dormir. Sabía que sus hermanos habían venido por algo, y conociendo su historia, ese algo probablemente no era solo saludar. Se levantó y fue a la ventana, mirando el pueblo dormido bajo la luz de la luna. «Mamá», susurró al viento, «si puedes oírme, dame fuerza, porque presiento que lo peor está por venir». Y no estaba equivocada. Pasaron 2 semanas sin noticias de Andrés y Tomás. Carmen casi había olvidado el encuentro incómodo cuando, un martes por la tarde, mientras revisaba las cuentas del taller con Rosa, escuchó golpes insistentes en la puerta. «Yo abro», dijo Patricia levantándose de su máquina de coser. Carmen continuó sumando números en su libreta. El negocio iba tan bien
que estaba considerando abrir una tienda en la ciudad, un lugar elegante donde vender directamente a clientas más adineradas. Señorita Carmen, la voz de Patricia sonaba tensa. ¿Tiene visitas? Algo en su tono hizo que Carmen levantara la vista. En la puerta estaban sus hermanos, pero no venían solos. Andrés traía a su esposa, Laura, una mujer delgada de ojos cansados, y a sus 2 hijos, niños de 6 y 4 años con ropa remendada. Tomás venía solo, pero se veía peor que la última vez, más delgado, con ojeras profundas, temblando ligeramente. «Carmen», dijo Andrés con voz quebrada, «por favor, necesitamos hablar contigo». Todas las mujeres del taller se quedaron en silencio, mirando la escena. Carmen sintió todas las miradas sobre ella. «Adelante», dijo finalmente. «Vamos a mi oficina». Los llevó a la pequeña habitación que había convertido en oficina, con un escritorio, sillas y archivos ordenados. Era modesta pero funcional. Andrés y Laura se sentaron con los niños en el regazo. Tomás se quedó de pie, incapaz de quedarse quieto. «¿Qué necesitan?», preguntó Carmen directamente. Andrés miró a su esposa, quien tenía lágrimas en los ojos. Luego miró a Carmen. «Perdimos todo», dijo simplemente. «La casa, el dinero, las propiedades, todo». «¿Y?», Carmen mantuvo su voz neutral. «Nos van a desalojar», intervino Laura con voz temblorosa. «Del departamento donde vivimos. No hemos pagado la renta en 3 meses. Nos dan una semana para irnos». «No tenemos a dónde ir», continuó Andrés. «Los niños, Carmen, son tus sobrinos. No tienen culpa de nuestros errores». Carmen miró a los niños. El mayor la observaba con ojos grandes y asustados. El pequeño se chupaba el pulgar, obviamente consciente de que algo malo pasaba aunque no entendiera qué. «¿Y tú, Tomás?». Carmen se volvió hacia su otro hermano. «¿Cuál es tu historia?». Tomás rió amargamente. «Mi historia. Mi esposa me dejó. Se llevó a mis hijos. Perdí mi apartamento el mes pasado. He estado durmiendo en la casa de juegos abandonada cerca del río, como un indigente. Y vienes a mí porque no tenemos a nadie más», admitió Andrés. «Todos nuestros amigos nos dieron la espalda cuando se acabó el dinero. La familia de Laura no nos quiere. No tenemos absolutamente a nadie». «Qué irónico», dijo Carmen levantándose y caminando hacia la ventana. «Yo tampoco tenía a nadie. Cuando papá me dio una casa sin techo, cuando ustedes se rieron de mí, yo no tenía absolutamente a nadie. Pero no vine a pedirles ayuda, ¿verdad?». «Lo sabemos». Laura habló por primera vez, su voz apenas un susurro. «Sabemos que no merecemos tu ayuda. Sé cómo te trataron. Andrés me contó todo, la forma en que su padre te humilló, cómo ellos se rieron. Es imperdonable. Entonces, ¿por qué están aquí?». «Por ellos», Laura abrazó a sus hijos. «Por favor, Carmen, haz lo que quieras con nosotros los adultos. Déjanos en la calle si quieres. Pero los niños, ellos necesitan un techo, comida, un lugar seguro». Uno de los niños comenzó a llorar en silencio. El sonido atravesó el corazón de Carmen como un cuchillo. «Carmen». Tomás se arrodilló frente a ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «Sé que no merezco nada de ti. Fui cruel, fui un idiota. Me reí cuando papá te dio esta casa. Pensé que eras débil, que eras inútil. Y mírame ahora. Tú eres fuerte, tú eres exitosa, y yo soy nada». «Levántate», dijo Carmen con voz fría. «No te arrodilles ante mí. Es lo único que puedo hacer», sollozó Tomás. «Suplicar, rogar. Por favor, hermanita. Solo un lugar donde dormir. Un cuarto. Cualquier cosa. Trabajaré para ti. Haré lo que sea. Solo, por favor». Carmen cerró los ojos. En su mente veía imágenes del pasado. Su padre entregándole las llaves de una casa sin techo. Sus hermanos riéndose. El desprecio en sus ojos. Las palabras, «inútil», «no sirves para nada». Pero también veía a su madre. Recordaba sus últimas palabras antes de morir. «Carmen, mi amor, no dejes que el odio te consuma. Sé mejor que ellos. Siempre sé mejor». Abrió los ojos y miró a su familia destrozada. «Pueden quedarse», dijo finalmente. «¿Qué?»,
Andrés no podía creerlo. Pueden quedarse. Tengo 2 habitaciones libres en la casa de al lado. Andrés, tu familia puede tomar una. Tomás, tú la otra. Laura comenzó a llorar de alivio, abrazando a sus hijos. Gracias, Carmen. Gracias, gracias. Pero... Carmen levantó la mano silenciándolos. Escuchen bien porque solo lo diré una vez. No es gratis, no es caridad. Trabajarán para ganarse su estadía. Lo que sea, dijo Andrés rápidamente. Haremos lo que sea. Andrés, trabajarás en mantenimiento. Hay siempre cosas que arreglar, limpiar, organizar. Laura, si quieres, puedes ayudar en el taller. Te enseñaremos a coser. Sí, sí, por supuesto. Laura asintió vigorosamente. Tomás, Carmen miró a su hermano menor. Necesito a alguien que haga entregas. Llevará los pedidos terminados a los clientes. Es trabajo físico, cansado, pero es honesto. Lo haré. Tomás se secó las lágrimas. Carmen, yo... Lo siento tanto. No quiero disculpas, interrumpió Carmen. Quiero trabajo, quiero esfuerzo. Quiero que demuestren que pueden cambiar. Lo haremos, prometió Andrés. Te lo juro. Una cosa más. Carmen los miró a los 3. Isabel no debe saber nunca cómo me trataron. Ante ella, somos una familia normal. ¿Entendido? No quiero que crezca rodeada del odio y la amargura que nos consumió a nosotros. Entendido, dijeron al unísono. Pueden mudarse mañana. Las habitaciones están vacías. Tendrán que conseguir sus propios muebles, pero les daré un adelanto del salario para eso. Laura se levantó y trató de abrazar a Carmen, pero ella dio un paso atrás. No, dijo suavemente. Todavía no. Tal vez algún día, pero ahora no. Esto es un acuerdo de trabajo, no una reconciliación. ¿Está claro? Claro. Laura asintió entendiendo. Cuando se fueron, Carmen se quedó sola en la oficina. Se sentó en su silla y puso la cabeza entre las manos. Había hecho lo correcto, o acababa de cometer el mayor error de su vida. «Mijita», doña Lucía entró suavemente. «¿Estás bien?» «No lo sé, Lucía. De verdad que no lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Después de todo lo que te hicieron...» «Por los niños», respondió Carmen. «Esos niños no tienen culpa de los errores de sus padres. Igual que yo no tuve culpa de ser mujer cuando mi padre quería un hijo varón. Eres demasiado buena, Carmen». «No, Lucía. No soy buena. Soy práctica. Si los rechazo, ¿qué me hace diferente de mi padre? ¿Qué me hace diferente de ellos? Eres completamente diferente». «Eso espero». Carmen se levantó. «Pero esto no significa que los haya perdonado. Solo significa que no voy a dejar que niños inocentes sufran por orgullo». Al día siguiente, Andrés, Laura, los niños y Tomás llegaron con sus escasas pertenencias. Carmen les mostró las habitaciones. Eran sencillas pero limpias, con ventanas que dejaban entrar buena luz. «Es perfecto», dijo Laura mirando alrededor con lágrimas en los ojos. «Es más de lo que merecemos». «Es lo que tienen», corrigió Carmen. «Ahora, vamos a establecer las reglas». Durante la siguiente hora, Carmen explicó las expectativas, horarios de trabajo, días de descanso, salarios, justos pero modestos, y sobre todo, respeto. «Esta es mi casa y mi negocio», dijo con firmeza. «Yo establezco las reglas. Si no les gusta, pueden irse». «¿Entendido?» «Entendido», respondieron los 3. Los primeros días fueron extraños. Andrés trabajaba en silencio, arreglando puertas, pintando paredes, cargando cajas. Laura aprendía a coser bajo la tutela de Rosa, sus dedos torpes al principio pero mejorando gradualmente. Tomás hacía entregas en una vieja bicicleta que Carmen le había conseguido, pedaleando por todo el pueblo y más allá. Los niños, Miguelito y Carlitos, jugaban en el patio bajo la supervisión de doña Lucía. Isabel, curiosa, se acercaba a observarlos. «¿Quiénes son?», le preguntó a su madre. «Son tus primos, mi amor», respondió Carmen. «Los hijos de tu tío Andrés. ¿Puedo jugar con ellos?». «Claro que sí». Ver a los 3 niños jugar juntos era agridulce para Carmen. Esto era lo que su familia debería haber sido siempre, unida, apoyándose mutuamente.
Pero el pasado no se podía borrar tan fácilmente. Una tarde, 2 semanas después de que se mudaran, Carmen estaba revisando las cuentas cuando Andrés tocó la puerta de su oficina. ¿Puedo pasar? Adelante. Andrés entró, con una caja en las manos. Encontré esto mientras limpiaba el ático de la vieja casa, dijo colocando la caja en el escritorio. Pensé que querrías verlo. Carmen abrió la caja. Adentro había fotos viejas, cartas, documentos, fotos de cuando eran niños. Una en particular llamó su atención. Ella, de unos 5 años, sonriendo junto a su madre. Su padre estaba en la foto también, pero mirando hacia otro lado, como si ni siquiera se diera cuenta de que Carmen existía. ¿Por qué me das esto?, preguntó Carmen. Porque es tuyo, respondió Andrés. Mamá te amaba, Carmen. Era papá quien no podía ver más allá de su orgullo estúpido. Lo sé. Andrés se sentó sin pedir permiso. Yo era igual que él, admitió. Crecí pensando que las mujeres eran menos, que tú eras menos. Y mira ahora, tú levantaste un imperio con tus manos, y yo destruí todo lo que me dieron. ¿A dónde quieres llegar, Andrés? A ningún lado, suspiró. Solo quería que supieras que finalmente entiendo. Entiendo lo fuerte que eres, lo equivocado que estuve, y aunque sé que no me perdonarás, quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, por mis hijos, para que no crezcan con el mismo veneno que nos envenenó a nosotros. Carmen lo miró largamente. Tus palabras son bonitas, Andrés, pero las palabras son fáciles. Son las acciones las que cuentan. Lo sé. Por eso no te pido perdón. Solo te pido tiempo. Tiempo para demostrarte que puedo cambiar. Está bien. Carmen asintió. Tiempo es lo que tienes. Andrés se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Carmen? Sí. Eres mejor persona que papá. Mejor que yo. Mejor que todos nosotros. Y algún día espero que mis hijos sean como tú. No como yo. Después de que se fue, Carmen miró las fotos en la caja. Había una de su madre cosiendo, la misma máquina que Carmen usaba ahora. Pasó los dedos sobre la imagen. Lo estoy intentando, mamá, susurró. Estoy tratando de romper el círculo, de ser mejor. Esa noche, Carmen soñó con su padre. En el sueño, don Ramiro estaba de pie junto a la casa sin techo mirándola. Pero en lugar de desprecio en sus ojos, había algo que Carmen nunca había visto antes. Arrepentimiento. Lo siento, decía su padre en el sueño. No supe amarte como debía. Carmen se despertó con lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, porque finalmente, después de todos estos años, había dejado de esperar el amor de su padre, y había aprendido a amarse a sí misma. Pasaron 6 meses desde que Andrés, Laura, Tomás y los niños se mudaron a las habitaciones junto al taller. 6 meses de trabajo duro, de silencios incómodos que gradualmente se convertían en conversaciones cautelosas, de miradas que pasaban del resentimiento a algo parecido al respeto mutuo. Carmen observaba el cambio con cautela. Andrés había demostrado ser un trabajador confiable, llegando temprano cada mañana para abrir el taller, asegurándose de que todo estuviera en orden. Laura había descubierto un talento genuino para la costura. Sus dedos ahora volaban sobre la tela con una gracia que Carmen reconocía como el don de su madre. Tomás había perdido el temblor en sus manos, había dejado de beber y entregaba cada pedido con una puntualidad casi obsesiva, como si cada entrega fuera una oportunidad de redención. Pero Carmen no había olvidado. El perdón era un proceso, no un interruptor que se encendía de la noche a la mañana. Era un viernes de marzo cuando todo cambió. Carmen estaba en su oficina, revisando los planos para la nueva tienda en la ciudad, cuando doña Lucía entró apresuradamente. «Mijita, hay un señor que pregunta por ti. Dice que es arquitecto. Viene por lo de la tienda nueva». Carmen frunció el ceño. No había citado a ningún arquitecto hoy. Dice que el padre Miguel le habló de tu proyecto, que quiere hacer una propuesta. Intrigada,
Carmen salió a recibir al visitante. En la sala de espera estaba un hombre de unos 38 años, alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, vestido con simplicidad pero con elegancia. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo. Cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente. «Señorita Valenzuela», extendió la mano. «Soy Daniel Montero, arquitecto. El padre Miguel me habló de su proyecto». Carmen estrechó su mano. Su apretón era firme pero no agresivo. Profesional. «Señor Montero, no esperaba visitas hoy. Lo sé, y me disculpo por presentarme sin avisar». Sonrió con sinceridad. «Pero cuando el padre Miguel me contó su historia, tuve que venir a conocerla. Su historia es inspiradora». «¿Mi historia?» Carmen lo invitó a pasar a su oficina. ¿Qué le contó exactamente? Daniel esperó a que Carmen se sentara antes de hacerlo él. «Me contó sobre una mujer que recibió una casa sin techo como insulto y la convirtió en el corazón de un negocio próspero. Me contó sobre alguien que no se rindió cuando todo estaba en contra. Señorita Valenzuela, soy arquitecto, sí, pero también soy hijo de una madre soltera que levantó a 3 hijos cosiendo ropa. Su historia me tocó personalmente». Carmen sintió algo cálido en el pecho ante sus palabras. «Entiendo. ¿Y qué propone, señor Montero?» «Daniel, por favor», abrió su portafolio. «Propongo diseñar su tienda en la ciudad. Gratis». «¿Gratis?» Carmen lo miró con sospecha. «¿Por qué?» «Porque creo en lo que está haciendo. Porque mi madre trabajó bajo patrones que la explotaban, que le pagaban centavos. Usted emplea a mujeres, les paga justamente, les da oportunidades. Eso vale más que cualquier pago que pudiera darme. Eso es muy generoso, pero no puedo aceptar trabajo gratis. No es justo». Daniel sonrió más ampliamente. «Entonces págame en publicidad. Cuando abra su tienda, ponga una pequeña placa. Diseñado por Daniel Montero, arquitecto. Eso será suficiente». Carmen estudió al hombre frente a ella. Había algo genuino en él, algo que la hacía confiar. Y Dios sabía que ella no confiaba fácilmente. ¿Puedo ver algunos de sus trabajos? Durante la siguiente hora, Daniel le mostró proyectos que había diseñado. Tiendas, casas, edificios públicos. Su estilo era elegante pero funcional. Hermoso pero práctico. «Me gusta», dijo Carmen finalmente. «Me gusta mucho». «¿Entonces trabajamos juntos?» Carmen extendió su mano. «Trabajamos juntos, señor Montero». Daniel. Esa fue la primera de muchas reuniones. Daniel venía 2 veces por semana, trayendo bocetos, planos, ideas. Trabajaban juntos en la oficina de Carmen, sus cabezas inclinadas sobre los dibujos, discutiendo cada detalle. «¿Qué le parece si ponemos ventanas grandes aquí?», señalaba Daniel, «para que la gente pueda ver el interior desde la calle, ver a las costureras trabajando. Eso crea conexión». «Me gusta», Carmen asentía. «Transparencia. Que vean que no tenemos nada que esconder». Isabel, ahora de 4 años, a menudo se sentaba en una esquina durante estas reuniones, dibujando en sus propios papeles, imitando a los adultos. «Tu hija es hermosa», comentó Daniel un día, «y muy inteligente. Se nota. Es mi mundo entero», respondió Carmen mirando a Isabel con amor. «Todo lo que hago es por ella». «¿Y el padre?», preguntó Daniel con cautela. Luego se arrepintió. «Perdón, no es asunto mío». «No, está bien», Carmen suspiró. «Su padre nos abandonó cuando supo que estaba embarazada. No lo he vuelto a ver. Lo siento». «Yo no», Carmen sonrió. «Si él hubiera estado aquí, tal vez nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser». Daniel la miró con una admiración que iba más allá de lo profesional, pero Carmen no lo notó, o fingió no notarlo. Pasaron las semanas y los planos tomaron forma. La tienda sería hermosa. 2 pisos, con un área de ventas elegante en el primer nivel y un taller en el segundo. Ventanas grandes, luz natural, espacios amplios. «Es perfecta», dijo Carmen cuando vio el diseño final. «Exactamente lo que imaginaba». «Entonces empecemos la construcción». Daniel enrolló los planos. «Conozco buenos contratistas».
honestos y trabajadores. La construcción comenzó en abril. Carmen viajaba a la ciudad 2 veces por semana para supervisar el progreso. Y siempre, Daniel estaba allí, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Una tarde, mientras revisaban el progreso en el segundo piso, comenzó a llover. Una tormenta súbita que los tomó por sorpresa. «Tendremos que esperar a que pase», dijo Daniel mirando por la ventana sin vidrio todavía. «No podemos salir con esta lluvia». Se sentaron en el suelo de madera nueva, escuchando la lluvia golpear el techo en construcción. «¿Sabes?», dijo Carmen de repente. «Cuando vivía en la casa sin techo, la lluvia era mi peor enemiga. Me mojaba, me enfermaba, me hacía sentir miserable. Y ahora me gusta escucharla. Me recuerda de dónde vengo, de lo lejos que he llegado». Daniel la miró con esos ojos marrones que Carmen había empezado a notar más de lo que debería. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Depende de qué tan personal sea», sonrió ella. «¿Alguna vez piensas en volver a confiar en alguien? En el amor, quiero decir». Carmen se quedó en silencio por un momento largo. «He pensado en ello», admitió. «Pero tengo miedo, Daniel. Ya me equivoqué una vez, y tengo a Isabel que pensar. No puedo arriesgar su estabilidad por sentimientos». «Entiendo», Daniel asintió. «Pero ¿sabes qué pienso? Creo que una mujer que tuvo el valor de construir un techo sobre su propia casa, que levantó un negocio de la nada, que perdonó a la familia que la lastimó, esa mujer tiene el valor de arriesgarse a amar de nuevo, cuando encuentre a la persona correcta». «¿Y cómo sabré quién es la persona correcta?», preguntó Carmen, su corazón latiendo más rápido. «Creo que ya lo sabes», dijo Daniel suavemente. «Creo que el corazón siempre sabe. Es la cabeza la que tiene miedo». La lluvia continuaba cayendo, creando una cortina de agua entre ellos y el mundo exterior. «Daniel», Carmen lo miró directamente, «¿por qué viniste realmente ese día? ¿Fue solo por el proyecto?» «No», admitió él. «Vine porque el padre Miguel me contó sobre una mujer extraordinaria, y quería conocerla. Y cuando te conocí, cuando vi tu fuerza, tu bondad a pesar de todo lo que habías sufrido, supe que quería estar cerca de ti, aunque solo fuera como tu arquitecto». «¿Y ahora?», susurró Carmen. «¿Todavía quieres ser solo mi arquitecto?» «No». Daniel se acercó un poco. «Ahora quiero ser mucho más, si tú me lo permites». Carmen sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «Tengo miedo, Daniel, tanto miedo». «Lo sé». Él tomó su mano con suavidad. «Pero no tienes que decidir nada ahora. Solo déjame estar aquí. Déjame demostrarte que no todos los hombres son como tu padre, o como el padre de Isabel. Déjame demostrarte que mereces ser amada exactamente como eres. ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si esta vez aciertas?», sonrió Daniel. «Carmen, eres la mujer más valiente que conozco. ¿De verdad vas a dejar que el miedo te detenga ahora?». Ella rió entre lágrimas. «Cuando lo pones así, además», Daniel señaló alrededor, «mira este lugar. Construiste todo esto desde cero. Comparado con eso, ¿qué tan difícil puede ser darle una oportunidad al amor?». La lluvia comenzó a aminorar. Los rayos del sol atravesaban las nubes, creando un arco iris visible a través de las ventanas abiertas. «Está bien», dijo Carmen finalmente, «pero despacio, muy despacio. Tan despacio como necesites», prometió Daniel. «Tengo todo el tiempo del mundo». Los meses siguientes fueron una revelación para Carmen. Daniel cumplió su promesa de ir despacio. La invitaba a tomar café después de las reuniones de trabajo. Le traía flores silvestres que recogía en el camino. Jugaba con Isabel, construyendo torres de bloques y contándole historias que hacían reír a la niña. «Me cae bien el señor Daniel», le dijo Isabel a su madre una noche. «¿Es tu novio, mami?». Carmen sintió sus mejillas arder. «Es un amigo muy especial, mi amor. Deberías hacerlo tu novio», declaró Isabel con la sabiduría de sus 4 años. «Porque te hace sonreír, y tú haces que él sonría. Y cuando las personas se hacen sonreír, deben estar juntas».
Eso dice doña Lucía. Carmen rió y abrazó a su hija. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Nací sabia, respondió Isabel con seriedad. Como tú, mami. Mientras tanto, Andrés, Laura y Tomás observaban el desarrollo de la relación con sentimientos mezclados. Tomás fue el primero en hablar. Ese arquitecto, le dijo a Andrés un día. Se nota que está enamorado de Carmen. Lo sé. Andrés estaba pintando una pared. Y ella de él, aunque trata de esconderlo. ¿Crees que sea bueno para ella? ¿Importa lo que creemos? Andrés dejó la brocha. Nosotros perdimos el derecho de opinar sobre la vida de Carmen hace mucho tiempo. Pero es nuestra hermana. Es nuestra hermana a la que tratamos como basura, corrigió Andrés. Si ese hombre la hace feliz, deberíamos alegrarnos. Es lo mínimo que podemos hacer. Laura, que había escuchado la conversación mientras cosía, añadió, Daniel es un buen hombre. Lo veo en la forma en que trata a Carmen, con respeto, con admiración genuina. No la ve como un premio que ganar, sino como una persona que respetar. Ojalá nosotros hubiéramos aprendido eso antes, suspiró Tomás. En julio, la tienda en la ciudad finalmente abrió. Era hermosa, tal como Daniel había prometido. Las ventanas grandes mostraban el interior elegante, con telas de colores exhibidas artísticamente, maniquíes con vestidos hermosos, y en el segundo piso, visible desde la calle, las costureras trabajando en sus máquinas. La placa junto a la puerta decía, Casa Carmen, costura fina diseñado por Daniel Montero, arquitecto. La inauguración fue un evento importante. Todo el pueblo vino, junto con gente de la ciudad curiosa por ver el nuevo establecimiento. El padre Miguel bendijo la tienda. Doña Lucía lloró de orgullo. Las empleadas de Carmen usaban vestidos hermosos que ellas mismas habían hecho. Andrés, Laura y Tomás estaban en la parte trasera de la multitud, observando con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Miren lo que logró», murmuró Laura. «Sin ayuda de nadie. A pesar de nosotros. Nuestra hermana es extraordinaria», dijo Andrés con voz quebrada. «Y tardamos demasiado en verlo». Carmen, hermosa en un vestido azul que había diseñado ella misma, dio un pequeño discurso. «Esta tienda», dijo mirando a la multitud, «no es solo un negocio. Es un símbolo de que no importa con qué poco empieces, si tienes determinación y corazón, puedes construir algo hermoso. Yo comencé con 4 paredes sin techo. Hoy tengo 2 talleres, 20 empleadas y esta tienda hermosa. Y nada de esto habría sido posible sin las personas que creyeron en mí, cuando yo apenas comenzaba a creer en mí misma». Sus ojos encontraron a Daniel entre la multitud, y él le sonrió con ese amor que ya no trataba de esconder. «Gracias a todos», terminó Carmen, «por ser parte de este sueño». La tienda fue un éxito inmediato. Los pedidos se triplicaron. Carmen tuvo que contratar más empleadas. El negocio crecía y crecía. Y con él, crecía su relación con Daniel. Una noche de agosto, 6 meses después de conocerse, Daniel la invitó a cenar en un pequeño restaurante del pueblo. Doña Lucía cuidaba a Isabel. «Tengo que decirte algo», dijo Daniel tomando su mano sobre la mesa. «Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida, Carmen. Para mí también», admitió ella. «Sé que dijimos que iríamos despacio, y hemos ido despacio. Pero Carmen, me he enamorado de ti, completamente, perdidamente. De tu fuerza, de tu bondad, de cómo amas a tu hija, de cómo perdonaste a tu familia, de todo lo que eres». Carmen sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Daniel, no tienes que decir nada ahora», la interrumpió gentilmente. «Solo quería que supieras cómo me siento, y que cuando estés lista, si algún día estás lista, yo estaré aquí». Carmen rió entre lágrimas. «Daniel Montero, ¿quieres dejar de ser tan perfecto?» «¿Soy perfecto?», sonrió él. «No», Carmen negó con la cabeza. «Pero eres perfecto para mí, y yo también me he enamorado de ti. Me da miedo admitirlo, pero es la verdad». Daniel se levantó, rodeó la mesa, y se arrodilló frente a ella.
De su bolsillo sacó una pequeña caja. Carmen Valenzuela, no tengo un anillo caro, no tengo una mansión que ofrecerte, pero tengo un corazón que late solo para ti. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Carmen miró la caja. Dentro había un anillo sencillo, una banda de oro con una pequeña piedra azul. Perteneció a mi madre, explicó Daniel. Es lo más valioso que tengo, y quiero que sea tuyo. Sí, susurró Carmen. Sí, Daniel. 1000 veces sí. El restaurante estalló en aplausos. Carmen no se había dado cuenta, pero todos los comensales habían estado observando. El padre Miguel estaba ahí, doña Lucía con Isabel, las empleadas del taller, incluso Mateo el carpintero con su familia. Y en una esquina, llorando en silencio, estaban Andrés, Laura y Tomás. Ella lo logró. Sollozó Tomás. A pesar de todo, ella encontró la felicidad. La merece, dijo Andrés. La merece más que nadie. Esa noche, cuando Daniel llevó a Carmen de regreso a su casa, ella lo detuvo antes de que se fuera. Espera, dijo. Hay algo que quiero que veas. Lo llevó a la casa original, la que alguna vez no tuvo techo. Entraron juntos, y Carmen encendió las luces. El interior ahora era su hogar privado, decorado con amor, lleno de fotos, recuerdos, vida. Este lugar, dijo Carmen, es donde todo comenzó, donde aprendí quién soy realmente. Quiero que lo veas porque pronto será nuestro hogar, tuyo, mío y de Isabel. Daniel miró alrededor, emocionado. Es perfecto, dijo. Absolutamente perfecto. ¿Sabes qué es lo más irónico? Carmen rió. Mi padre me dio esta casa para humillarme, para mostrarme que no valía nada, y sin saberlo me dio el mejor regalo de mi vida. Me dio la oportunidad de demostrarme a mí misma de lo que soy capaz. Tu padre se equivocó en muchas cosas. Daniel la abrazó, pero al darte esta casa, accidentalmente te dio la llave de tu libertad. Exacto. Se quedaron así, abrazados en medio de la casa que había sido testigo de tanto dolor, y ahora sería testigo de tanto amor. Un año después, la boda de Carmen y Daniel fue sencilla pero hermosa, en la pequeña iglesia del pueblo. Carmen usó un vestido que ella misma había diseñado, de encaje blanco con detalles azules, el color de la piedra de su anillo de compromiso. Isabel fue la damita de honor, llevando un vestido a juego, esparciendo pétalos de rosas con una seriedad adorable. El padre Miguel ofició la ceremonia con lágrimas en los ojos. Hoy, dijo, no solo unimos a dos personas, unimos dos historias de superación, dos corazones que encontraron fuerza en la adversidad y amor en la esperanza. Cuando Daniel besó a Carmen al finalizar la ceremonia, todo el pueblo estalló en aplausos. Doña Lucía lloraba en primera fila. Las empleadas del taller vitoreaban. Mateo silbaba con alegría. Y en la última fila, Andrés, Laura, Tomás y los niños observaban con sonrisas genuinas. Habían trabajado duro durante ese año, demostrando con acciones que su arrepentimiento era real. Carmen había comenzado a suavizarse con ellos, permitiendo pequeños momentos de conexión familiar. Pero el momento más emotivo vino durante la recepción, cuando Andrés se acercó a Carmen. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó con timidez. Carmen asintió y lo siguió a un rincón tranquilo del jardín donde se celebraba la fiesta. «Felicidades, Carmen», dijo Andrés. «De verdad, Daniel es un gran hombre. Gracias. Yo he estado queriendo decirte algo durante mucho tiempo». Andrés respiró profundo. «Siento todo lo que hice. Cada risa, cada insulto, cada momento en que te hice sentir menos. No hay excusa para cómo te traté, pero quiero que sepas que estos meses trabajando para ti, viendo cómo eres realmente, ha cambiado algo en mí. Le estoy enseñando a mis hijos cosas diferentes de las que papá me enseñó a mí. Les estoy enseñando que el valor de una persona no está en su género, sino en su carácter». Carmen sintió algo ablandarse en su pecho. «Gracias por decirme eso, Andrés. No espero tu perdón», continuó él. «Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, por mis hijos, por Laura, y porque tú me mostraste que es posible cambiar.
Carmen lo miró por un largo momento. Luego hizo algo que sorprendió a ambos. Lo abrazó. «Te perdono», susurró. «No porque lo merezcas, sino porque yo merezco liberarme del peso del rencor». Andrés lloró en sus brazos, años de culpa finalmente encontrando alivio. Cuando se separaron, Tomás estaba esperando su turno. Él también pidió perdón, con palabras torpes pero sinceras. Y Carmen también lo abrazó. «Somos familia», dijo finalmente. «Una familia rota que está aprendiendo a sanar. No será fácil, tomará tiempo, pero estoy dispuesta a intentarlo». Daniel observaba desde lejos, su corazón lleno de amor por esta mujer extraordinaria, que podía ser fuerte y compasiva al mismo tiempo. Los años siguientes trajeron más bendiciones. Carmen y Daniel tuvieron 2 hijos más. Un niño que llamaron Mateo en honor al carpintero que había construido el primer techo, y una niña que llamaron Lucía en honor a la mujer que nunca dejó de creer en Carmen. El negocio continuó creciendo. Casa Carmen abrió 2 tiendas más en ciudades vecinas. Carmen empleaba ahora a más de 50 mujeres, muchas de ellas madres solteras o mujeres en situaciones difíciles a quienes les daba una oportunidad, tal como a ella le hubiera gustado que se la dieran. Andrés y Laura se mudaron finalmente a su propia casa pequeña, que compraron con sus ahorros del trabajo honesto. Sus hijos crecían sanos y felices, aprendiendo valores de igualdad y respeto. Tomás conoció a una mujer bondadosa, una viuda con un hijo, y lentamente reconstruyó su vida. Dejó el alcohol completamente y se convirtió en el gerente de entregas de Casa Carmen, un trabajo que desempeñaba con dedicación y orgullo. Pero de todos los momentos hermosos que vinieron después, hubo uno en particular que Carmen atesoraría para siempre. Fue cuando Isabel cumplió 10 años. La familia completa estaba reunida para la celebración. Daniel, los hermanos pequeños, Andrés y su familia, Tomás y su nueva familia, doña Lucía, el padre Miguel, todas las empleadas del taller. Después de soplar las velas, Isabel pidió silencio. «Quiero decir algo», anunció con la seriedad que la caracterizaba. «Adelante, mi amor», la animó Carmen. «He estado aprendiendo en la escuela sobre la historia», dijo Isabel, «sobre cómo las personas antiguas construían cosas, pirámides y castillos y catedrales. Y la maestra preguntó qué habíamos construido nuestras familias. Y yo pensé mucho en eso». Carmen la miraba con curiosidad, sin saber a dónde iba esto. «Y me di cuenta», continuó Isabel, «que mami construyó algo más importante que pirámides o castillos. Mami construyó un techo cuando nadie creía que podía. Construyó un negocio cuando todos decían que fracasaría. Construyó una familia cuando estaba sola. Y me construyó a mí, enseñándome que las mujeres podemos construir cualquier cosa que queramos». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. «Así que quiero dar las gracias a mi mami». Isabel levantó su vaso de jugo. «Por enseñarme que los techos más fuertes no son los que te dan, sino los que construyes con tus propias manos. Por mami. Por Carmen», gritaron todos al unísono, levantando sus copas. Daniel abrazó a su esposa mientras ella lloraba de felicidad. «Lo lograste», le susurró. «Lo lograste todo». Esa noche, después de que todos se fueron, Carmen se paró sola en el patio de la casa original, mirando hacia arriba. El techo que Mateo había construido seguía firme, protegiéndola como lo había hecho durante todos estos años. «Gracias, papá», susurró al viento. «Gracias por darme una casa sin techo, porque al hacerlo me diste la oportunidad de descubrir de qué estoy hecha realmente. Me diste la oportunidad de construir mi propia vida, mis propios sueños, mi propio cielo». Una brisa suave sopló, moviendo su cabello, y Carmen sintió algo parecido a una caricia. Tal vez era su imaginación, o tal vez, solo tal vez, en algún lugar más allá de las estrellas, don Ramiro Valenzuela finalmente entendía lo que había perdido al no amar a su hija, y tal vez, solo tal vez, estaba orgulloso. Carmen volvió adentro donde Daniel la esperaba con una taza de té caliente. Isabel ya dormía en su habitación, abrazando el oso de peluche que su padre le había regalado. Los bebés estaban en sus cunas,
respirando suavemente. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel abrazándola. Pienso que tenía razón, respondió Carmen recostándose en su pecho. El corazón siempre sabe, y mi corazón sabía que tú eras el hombre correcto. Sabía que este era el amor que merecía esperar. Te amo, Carmen Valenzuela de Montero. Y yo te amo a ti, Daniel Montero, mi arquitecto, mi amor, el hombre que me ayudó a construir el techo más importante de todos, un hogar lleno de amor. Se quedaron así, abrazados mientras la noche envolvía su casa, la casa que había nacido como un insulto y se había transformado en un santuario de amor, trabajo y familia. Y si las paredes pudieran hablar, contarían la historia de una mujer que rechazó ser definida por el desprecio de otros, una mujer que tomó la peor herencia y la convirtió en la mejor bendición, una mujer que enseñó a todos los que la rodeaban que la verdadera fuerza no viene de lo que recibes, sino de lo que construyes con tus propias manos, y sobre todo, contarían la historia de un techo, el techo que nunca llegó, hasta que Carmen decidió construirlo ella misma. Fin de la historia. No importa con qué poco empieces, si tienes determinación y corazón, puedes construir tu propio cielo.